Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda, hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión de tu segmento La Hora de la Unción. Saludos a tu hermano Christopher Aquino, me siento súper contento de estar aquí compartiendo la palabra con cada ministro y hombre de Dios, pero no me encuentro solo. Tenemos un invitado de la tierra de Colombia, tierra de avivamiento. Lo tenemos aquí por primera vez. Dejaré que el ministro Alberto se presente a esta bella audiencia. ¿Cómo te sientes, ministro? Muy buenos días, saludo cordialísimo para toda la amable audiencia que a esta hora nos sintonizan en este hermoso país caribeño como es la República Dominicana. El calor, no solamente el calor que de la temperatura, se siente un calor muy agradable del dominicano. Aleluya. Una excelencia verdaderamente, y por eso la emisora se llama Excelencia Cristiana. En el pueblo cristiano tiene que haber una excelencia muy hermosa. Me siento muy bien, gracias a Dios. Ya llevo más de un mes en este país. Wow. Haciendo un trabajo muy hermoso, mi hermano. Gracias a Dios. Dios mío. Amén, amén. Ya escucharon, mi gente linda. Así que comparta, dale me gusta y recuerde que la palabra profética se cree, se recibe, pero también se honra. Pero no me encuentro solo, me acompaña un ministro, un hermano, un amigo que admiro bastante. Se llama igual que yo, pero carga apellidos diferentes. De mi hermano Christopher Arias que se presente. Ahí está. Bella audiencia. Aleluya, mi hermano, Dios te bendiga, Dios bendiga al ministro que nos visita desde Colombia, es un placer, es un honor tenerle aquí en Excelencia Cristiana Televisión, nos sentimos más que agradecidos de que en distintas partes del mundo está llegando la palabra y personas quieren venir a conocer lo que es esta plataforma, ¿verdad? Quien le habla es el ministro Christopher Arias y yo sé que hoy vamos a vivir un tiempo extraordinario, porque sé que el hombre de Dios nos trae un contenido poderoso y sé que le va a edificar. Pero quiero rápidamente, ¿verdad?, comenzar preguntándole al pastor o ministro cuál ha sido la motivación para estar aquí en nuestro país y cuál ha sido el método a desarrollar aquí en nuestro país. Muy bien, muchas gracias por dejarnos de entrar a sus casas, vernos en sus plataformas digitales en este hermoso día. Gracias por la pregunta. Dios ha ordenado y sigue ordenando, hasta hoy está vigente el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tenemos hoy con mucha más eficacia hacer discípulos, de ir. No porque yo esté en otro país, pero el mandato es para todo el mundo ir y hacer discípulos. Aleluya. La formación de discípulos a la luz de las Escrituras. Entonces la motivación de estar en este país es de venir a ayudar a formar discípulos más profundamente a la luz de las Escrituras. Aleluya. No es que no hayan discípulos en este país, ustedes son discípulos, pero necesitamos mucha profundidad bíblica a la perfección verdaderamente, a la excelencia. Así es. Entonces, el resultado de cumplir con una asignación bíblica. Con un mandato. Con un mandato. Que hasta hoy está vigente. Que hasta hoy está vigente y que es lo que establece nuestro Señor Jesucristo cuando nos envía a ser discípulos. Y es muy bueno porque no simplemente podemos ver que sea un discípulo de República Dominicana. Dios envía de distintas partes del mundo. Así como nosotros salimos de Dominicana y llegamos a distintas partes del mundo, preparamos, Dios nos planta como pastor, porque se ha visto mucho, en muchos países hay muchos pastores dominicanos y están formando discípulos, están formando una preparación, ya sea en la iglesia, y lo están enviando. Pero, ¿qué tiempo ya tiene aquí en nuestro país realizando, o qué tiempo tiene ya si simplemente es aquí en Dominicana o ha visto otro país en donde ha llevado este discipulado? Sí. Claro que sí, ya llevamos alrededor de 8 años en muchos países
y yendo a muchos países a formar discípulos. Aquí en este país, por primera vez entré hace, perdón, Aleluya. entré el 14 de julio, Sí. Ok. entré a este país, por primera vez. Qué bueno. Qué bueno. Eso es Aleluya. una bendición. Sí, De es una verdad. bendición escuchar eso de discipulado y a otra tierra, formar discípulos. Y más que estamos en un tiempo bien difícil donde muchos ya no están formando discípulos, están formando seguidores, plataformas, pero no discípulos. Entonces, Jesús agarró a 12 y muchas veces tú dedicarle tiempo a formar una persona, eso es una motivación para muchas personas. Entonces, pastor, más o menos su ministerio, ¿cómo se llama? ¿Qué tiempo tiene más o menos en esa función? ¿Cuál fue la pasión que lo llevó a formar discípulos? ¿Y qué tiempo usted recibió esa palabra? Bueno, hace alrededor de unos 8 años, por misericordia de Dios, he sido locutor de radio también. Eh, y lo decía en muchas emisoras. Para mí, el evangelio que se está predicando hoy no está completo. Y lo sigo diciendo. Falta algo. Porque vemos que el evangelio de hoy se ha pervertido Wow. en el corazón de muchos hombres. Si vemos el evangelio a la luz de las escrituras, el evangelio que predicó y vivió la iglesia primitiva, y el que se está predicando hoy en las iglesias, parece que está incompleto. Le falta mucha profundidad. Dios nos manda que preguntemos por la senda antigua y caminemos por ese camino. ¿Quién es Cristo? Entonces la necesidad que hay de limpiar el camino, porque se ha pervertido mucho el camino del evangelio. Hay que limpiarlo y es mirando exactamente el evangelio como lo vivió y lo predicó la iglesia primitiva. No estoy diciendo que nos ha hecho un trabajo en estos países, sí se ha hecho un trabajo evangelístico muy bien, pero nos falta más profundidad a la luz de las escrituras. El Señor le dice a los discípulos: muchos de ustedes no gustarán la muerte antes que venga el Hijo del Hombre. Pero aquellos discípulos se murieron. ¿Sería que el Señor se equivocó? De ninguna manera. Está hablando de estos últimos tiempos, que usted es consciente que estamos en los últimos tiempos, donde es necesario Dios volver a levantar discípulos conforme al evangelio profundo, sin una religión, sin una denominación, sino a la profundidad de la escritura, ver el evangelio, el que predicó Pablo. Aleluya. No sea de que yo pueda caer en una maldición. Pablo dice: si alguien predica diferente evangelio, lo dice allí en Gálatas 1:6 al 9, si alguien predica diferente evangelio del que yo les he enseñado, que le caiga la maldición, dice el original. Aleluya. Santo. Entonces tenemos que revisar cuál fue el evangelio que predicó Pablo, para yo predicar el mismo exactamente. No sea que me caiga la maldición. Sí. Entonces invito a la audiencia dominicana y en todos los países donde nos miran, de que revisemos este tema muy cuidadosamente, el evangelio. Todo el mundo es consciente que el evangelio hoy por hoy se ha vuelto una mercadería, un negocio. Cualquiera vende un mensaje, cualquiera vende un milagro, cualquiera vende una oración. ¿Pero la iglesia primitiva hizo estas cosas? No. Entonces el tema es muy profundo y doy gracias a Dios y a ustedes que me abren este micrófono en este país dominicano, y yo sé que mucha gente en el mundo nos está mirando para abordar este tema, mis hermanos. Amén. Y es bien interesante a la hora de lo que el pastor está estableciendo, que es algo que se vive diariamente, que se ha convertido en un comercio, pero la Biblia dice que en la iglesia primitiva todas las cosas lo tenían en común. Dice que la gente ponía sus ofrendas o todo a los pies de los discípulos. Sí. Ellos no pedían que le dieran, porque hay que entender algo claro, y es que cuando Dios te envía, Dios proveerá. Amén. Amén. Aleluya. Siempre.
Si Dios te envió, Dios proveerá, porque Él sabe que esta obra camina con dinero. Entonces, el punto es no pedir, dejar que Dios obre. Amén. Aleluya. Porque ellos literalmente simplemente predicaban a Cristo. Ellos no obligaban a nadie. Y fue un mover tan poderoso que la gente vendía lo que eran sus propiedades para poner ese dinero a los pies de la obra del Señor. Entonces, la realidad de todo esto es que preparar no es tan fácil. Lo que es una preparación para un discípulo no es tan fácil. Tiene que ver con dinero, porque a la hora de usted ponerse una camisa, para usted dar una conferencia, esa camisa usted no se la dan gratis. Esa camisa usted tiene que comprarla con dinero. Sí, claro. Entonces, Dios lo que va a proveer para que el ministro vaya formado, para que el ministro tenga una buena representación, el ministro no va a pedir, al ministro Dios le va a proveer. Entonces, el tema que se está realizando hoy en día es preparar. Cuando Dios te prepara, Dios te va a capacitar en todos los ámbitos, ya sea económicamente, formalmente, ya sea en todos los ámbitos, Dios te va a preparar. Ahora, pastor, una de las preguntas que a nosotros nos inquieta y nos conmueve a nosotros preguntarle a usted, ¿cuántas personas ya literalmente han sido formadas en ese ministerio? Sí. Y si todavía están actualmente vigentes, constantes, predican, ¿cuántas personas se han preparado? A un total, ya puede decir 100, 200, a un número que usted no pueda decir. Gracias. Hace unos 10 años se comenzó a hacer discípulos. Un grupo de pastores coreanos de Corea del Sur. Dios los inquieta a revisar el evangelio que predicó la iglesia primitiva, que se encuentra muy amplio en Hechos de los Apóstoles y algunos otros libros, algunas otras cartas de Pablo. Hace unos 10 años se inició a nivel mundial. Ya en este momento, en más de 160 países hay discípulos. Aleluya. Dispuestos a dar la vida por el evangelio. Dispuestos a darlo todo. Así como murieron, se entregaron, devorados por leones, quemados, arrancados por caballos. Darlo todo por el evangelio. Ya en más de 150 países sabemos discípulos. Wow. En 10 años, 160 que se inició. Y Dios está acelerando esto muy rápido. No estamos sujetos a alguna organización religiosa. Concilio. No. No están. Trabajamos para todos los concilios. Somos un equipo que se llama Evangelización Mundial. Oh, gloria. El misterio que Dios me ha entregado es discípulos volviendo al pacto. Pero somos un equipo. Ahorita en noviembre tenemos una cumbre en Medellín, Colombia, donde va a haber asistencia a varios países para organizar, ajustar más cosas, seguir haciendo discípulos. En Colombia hay bastantes discípulos, en muchas ciudades. Y Dios me mostró este país. República Dominicana. Caribeño. Ir a ser discípulos. Tenemos que buscar esa buena tierra, ese buen tesoro. Y a eso hemos venido. Y esto es un medio, y agradezco a Dios y a ustedes, porque es un medio, una gran herramienta para buscar ese buen tesoro. Aquella persona que diga, eso hace falta. Que reconozca que el evangelio se ha pervertido. Y que diga, yo quiero formar parte de eso para ayudar a limpiar el camino, para preparar el camino para el regreso del Mesías, porque pronto viene. Y él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Pero cuál fe? Aleluya. Hoy en día todo el mundo dice tener fe. Pero fe en lo que está escrito, no. Tenemos fe de que voy a desayunar, de que voy a almorzar, de que voy a comprar un carro, que me va a ir bien en el negocio. Una fe ficticia, natural. No. Pero necesitamos fe. Hombres y mujeres que creamos absolutamente, aferradamente, creer lo que escrito está. Creer de que hay que ir a ser discípulos. Es lo más urgente.
Me han preguntado, bueno, ¿y usted cómo se vino para acá? ¿Quién le dio los pasajes? Dios mío. De mi bolsillo, Dios me proveyó, conseguí algún dinero y me vine. Ajá, ¿y quién le va a devolver eso? Dios me lo devuelve. Aleluya. Y ya me lo devolvió. Aleluya. Santo. Y próximamente se están organizando las cosas para entrar otra vez entre 20 días. Yo tengo vuelo y regreso a mi país el 30 Sí. y volveré a entrar por ahí del 18 al 20 porque Dios está abriendo puertas Wow. para venir a formar discípulos. Tengo un material muy amplio, muy profundo, bíblicamente para la formación de discípulos. La necesidad que hay de formar discípulos. Y he tenido bastante trabajo, la agenda bastante apretada. Ayer fue un día bastante de trabajo todo el día. Hoy, bueno, acá. Mañana estaremos en la iglesia, en una iglesia. Todos estos días en diferentes Qué iglesias. bendición. Reuniones con pastores. Porque sea como sea el pueblo cristiano en estos países, estamos cansados de la rutina religiosa siempre, todo el tiempo. Diaria, todo el Diario. día. Aleluya. Pastor, entonces, eso conlleva, nos hablaba de un material. O sea, ese material conlleva, vamos a poner charlas. O sea, una preparación, lo sentamos. ¿Qué tiempo puede durar para que se pueda preparar un discípulo dentro de su organización? Bueno, tengo 3 módulos. Uno es de 27 lecciones. Para cada lección necesitaría 40 minutos para que el discípulo pueda preguntar, pueda buscar citas bíblicas, Sí. podamos mirar todo esto, 40 minutos. Entonces, para las 27 necesitaríamos unas 20 horas. Entonces, hay personas que lo dividen en 2 días, queda fuerte, en 3 días queda más suave, 4 días Ya. o una semana Sí. Sí. para dar este discipulado. El primer módulo. Viene el segundo, que es de 25 lecciones, más profundo todavía. Y viene el tercero, que es más profundo. Pero se trabaja mucho con el primero porque abre mucho el entendimiento. Es un material muy amplio, ¿verdad? Podríamos decir que se tomaría un tiempo de un mes. Quiero venir por un mes para mirar más la profundidad, preparando discípulos a la luz de las Escrituras. ¿Sí? Sí. Quiero de pronto mostrarles un poco lo que es Amén, sí, sería Claro, una claro. bendición. el índice de lo que son las 27 lecciones. ¿Sí? Y ustedes que me están escuchando mirarán si de pronto es importante esto para nuestras iglesias. Tema número 1, la Biblia. Es un tema muy amplio Sí. de Génesis y Apocalipsis mostrándonos que es la Biblia. En ello tendríamos que mirar lo que es el contenido de la Escritura, para qué se escribió la Escritura, cuál es el motivo número 1 por el cual se escribió la Biblia. Y si yo preguntara, hubieran 500 personas aquí, le preguntamos, ¿cuál es el motivo número 1 por el cual la Biblia se escribió? ¿Cuál es el objetivo principal? Habrían 1000 respuestas, Claro. pero quiero que me den la número 1. ¿Cuál es el núcleo de la Escritura? Y la misma Biblia lo dice. ¿Sabe dónde lo dice? En Juan 20:31. Juan 20:31, busquen su Biblia. Dice, pero estas se han escrito. Estas se han escrito. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vuelvo a repetirlo. Pero estas se han escrito Ay, sí. para que creáis. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Creer. No para saber. Porque hay muchos que creen para saber. No. Hay que creer para vida eterna. Creer para lo espiritual. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Y qué saco con creer? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. No puedo decir terminé de creer ya. Como hay muchas personas que conozco en Colombia que dicen yo ya creo.
Ay. En Cristo. Ya terminé de creer en Cristo. No nos alcanza la vida para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tema número 2, el Evangelio. Es un tema muy amplio. ¿Qué es el Evangelio? Pensamos de pronto de que el Evangelio son 4. Y el Evangelio es de Génesis y Apocalipsis. Sí. Porque el Evangelio es la promesa del Mesías. El Evangelio es Cristo. Las buenas nuevas. Y Cristo nos lo muestra la Biblia de Génesis 1.1. Donde dice Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ojo, yo sé que usted ha leído muchas veces este versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En cuál principio? No había cielo ni había tierra, pero ya había un principio. ¿Quién es ese principio? Aleluya. ¿Conoces ese principio? En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otro versículo donde encontramos la palabra principio. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Otro versículo donde encontramos la palabra principio. Entonces vamos otra vez a Génesis 1.1. ¿En quién creó Dios los cielos y la tierra? En Cristo. En Cristo. Amén. Desde allí vemos a Cristo. ¿Conocemos ese principio a la luz de las Escrituras? Escaseamos mucho. Por eso Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De conocer a Cristo. Aleluya. Antes de él habitar un cuerpo, que le ponen por nombre Jesús a ese cuerpo, pero lo conozco antes de él habitar ese cuerpo, así como lo conoció Moisés, como lo conoció Abraham, como lo conoció David. Todos estos grandes hombres de Dios, ¿a quién conocieron? Si Jesús no había nacido. Wow. Ellos conocieron el principio. ¿A quién conocieron los muchachos que metieron al horno de fuego, que los iban a meter? Cuando ellos respondieron, caliente lo que quiere ese horno, rey, que yo sé a quién he conocido. Jesús no había nacido. ¿A quién conocieron ellos? Al principio, quien es Cristo, al que nos falta conocer nosotros a la luz de las Escrituras. Conocer aquel sin padre y sin madre, aquel que no tiene genealogía, aquel quien es Melquisedec, sacerdote al Dios Altísimo. Aleluya. Aquel que no tiene principio ni fin de vida. ¿Quién es el principio? Tenemos que conocerlo a él. Ese tema es muy importante. Aleluya. Dios creó al hombre a su imagen y le da un pacto, lección 3 y 4. ¿Por qué lo creó a su imagen? ¿Qué significa que Dios creó al hombre a su imagen? Significa de que lo hizo un ser espiritual. Génesis 1.26, donde nos dice que lo creó a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. A ese hombre le da un pacto. Primer mandamiento bíblico que Dios le da al hombre está en Génesis 2.16 y 17. Sí. En muchas partes he ido y pregunta uno, ¿cuál fue el primer mandamiento bíblico que Dios le dio al hombre? Dicen, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero la gente poco reconoce o conoce el primer mandamiento bíblico que Dios le da al hombre. Está en Génesis 2.16 y 17. Usted puede leerlo y puede decir si es el primer mandamiento o no. Perdón. Tenemos que ver y reconocer ese mandamiento. El pacto que Dios le da. El problema del hombre hoy es que ha roto el pacto. Oh, gloria. Y al hombre romper el pacto, queda desgraciado. El hombre ahora queda como hijo del diablo. Por eso Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo. Ese es su papá. Le hacen caso a él. Rompieron el pacto. Porque rompieron el pacto. ¿Cuál pacto? Wow. No coma del árbol que yo te dije que no comas, porque el día que comas ciertamente morirás. Morirá. Génesis 2.17 dice exactamente el 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciéndole, de tu árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Morirá. Ese era el mandamiento. Ese es el mandato. El hombre tenía que ir bajo esta obediencia.
Pero Satanás llega y le pregunta por el pacto a la mujer. La mujer responde con unas largas y otras cortas. Si usted analiza la respuesta de la mujer en Génesis 3, 1 al 6. Génesis 3, 1 al 6. Allí está la respuesta de la mujer donde fue pésima. Ahí se oscureció el evangelio. Ahí se oscureció el pacto de Dios en la mente del hombre. Si Satanás pudo persuadir los sentidos espirituales de Adán y Eva, ¿cuánto más los de nosotros? Wow. Por eso el evangelio se ha pervertido. Y hoy sí que más se ha pervertido. Necesitamos nosotros volver al pacto. Volver a recuperar nuestra identidad. El problema es que no tenemos identidad. Lo dijo. Tenemos una identidad en la iglesia y en la calle otra. Ay. Cuando le agarra un tapón en la calle, tiene otra identidad. Cuando le salieron las cosas mal, de pronto que no tiene recursos y la necesidad aprieta, tenemos otra identidad. Cuando hay alguna situación precaria, grave, entramos en estrés y entonces cambiamos de identidad. Aleluya. Hoy el pueblo necesita recuperar su identidad verdaderamente, 100%. Volver a su estado original. El hombre pierde el pacto porque Satanás lo engaña, inicia un problema. ¿Cuál problema inicia? De que el hombre se separa de Dios. Si tenemos, allí tiene una pecera, unos peces hermosos se ven ahí en el agua. ¿Lo miramos a esos peces estresados? ¿Desesperados? No. Pero el pueblo cristiano hoy sí está desesperado, está estresado, está estrellándose contra el mundo, pero sí es cristiano. Y siempre anda diciendo, tengo problemas, tengo desespero, tengo estrés, no duermo, no como. Aleluya. ¿Por qué? Porque perdimos la identidad. Si usted saca un pez del agua y lo pone en una bandeja de oro, ¿será que el pez es feliz? De ninguna manera. Si hacemos oración por ese pez para que sea feliz, o ayuno, vigilia, nunca el pez es feliz. ¿Qué tenemos que hacer para que sea feliz? Volverlo al agua. Volver al agua. ¿Qué tiene que hacer el hombre para que sea feliz? Volver a la fuente de vida, que es Dios. Ay, Dios. Oh, gloria. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora, ¿estoy en contra del ayuno y la oración? De ninguna manera. Cuando yo estoy en el agua, en la fuente de vida, que es Cristo, ayuno y oro, dándole gracias a Él. Wow. Dios mío. Siempre. Séptimo punto, el estado del hombre ahora es separado de Dios. Muerte espiritual. Porque Satanás se adueñó del hombre, lo volvió un pecador porque lo hizo pecar, rompiendo el pacto y lo separó de Dios. El problema del hombre es que está separado de Dios. Ahora, perdón, tiene que ser libre Satanás, debe ser limpio del pecado y ser reconciliado con el Padre. ¿Qué significa salvación? Salvación significa que necesito ser libre de Satanás, ser limpio del pecado y ser reconciliado con el Padre. Esto significa salvación. Este es el problema del hombre. Todo el mundo sabe que tiene ese problema. Debemos de presentarle la solución, la respuesta. ¿Cuál es la solución? Cristo. Mirar las profecías del Mesías el Cristo, que vino como rey para libertar al hombre Satanás. Aleluya. Cuando él dijo en la cruz, consumado es, terminó su trabajo perfectamente como rey, o sería que le faltó algo. Nada le faltó. Derrotó a Satanás de una vez eternamente y para siempre, aplastándole la cabeza para siempre. Le quitó el acta de los decretos, Colosenses 2, 14 y 15. El acta de los decretos que había en medio. Él la quitó y la clavó en la cruz, anulándola y exhibiéndolo públicamente. Triunfó sobre ellos para siempre en la cruz. Aleluya. Gloria. Como rey. Vino como sacerdote, segundo misterio. No ministerios.
misterio. Misterio. El misterio de Dios, el misterio del Evangelio. Vino como sacerdote para derramar su sangre y limpiarnos del pecado. Por eso fue necesario que Él participara de carne y sangre, habitando un cuerpo que le pone por nombre Jesús a ese cuerpo. Vino como sacerdote, vino como profeta para reconciliarnos con el Padre. Pero vamos a dar algunas citas. Como rey, lo miramos en Hebreos 2, 14 y 15. Busque la cita usted. Hebreos 2, 14 y 15. Ahí usted lo va a mirar como rey. Y en Colosenses 2, 14 y 15 lo vemos como rey. Hay algo otras citas, pero dejemos esas dos. Como sacerdote, lo miramos en Marcos 10, 45. Y lo vemos también en Hebreos 10, 19. Lo vemos como sacerdote. Como profeta lo vemos en Hebreos 10, 20 y Juan 6, 14. Lo vemos como profeta. Cuando él dice consumado es en la cruz, ¿qué fue consumado? ¿En dónde fue ese consumado? En la cruz. Pero ¿para quién fue ese consumado? ¿Quiere recibir usted ese regalo? Ese consumado fue para mí, para usted. Aleluya. Oh, gloria. Hay que traerlo de la cruz a mí. Y que en mí sea consumado el Cristo, como rey, como sacerdote y como profeta. Sea consumado el Cristo en mí. Cuando yo creo que el Cristo ha sido consumado, entronado en mí, porque soy templo del Espíritu Santo, entonces no tengo problemas. No hay problemas. Hay algunas pequeñas dificultades, pero eso es pasajero. Por eso él dice, en el mundo, mientras esté en el mundo, en la tierra, tendréis aflicción. Sí. Sí. Pero confíen, Oh, gloria. yo he vencido Al mundo. al mundo. Alabanza. Y si yo he vencido, ustedes son vencedores conmigo. Gloria. Aleluya. Tengo que creer que somos vencedores. Esto es creer lo que está escrito. Que si él venció, yo también venzo. Amén. Entonces, este rey, sacerdote y profeta es la lección 13, 14, 15. Es la respuesta del problema del hombre, que es Satanás, pecado y separado de Dios. 3 problemas, 3 respuestas. Estoy mirando el índice de lo que es el material para dar discipulado, para formar discípulos. Sí. Tome anote allá y cuando el pastor esté por ahí, vaya ahí. Claro. Porque esto está Son muy puntos bien interesante. importantes. Esto está bien interesante. Como decíamos, estamos en los comerciales. Ya vamos a entrar. Oh, gloria. Amén, amén. Qué gusto compartir la mesa con ustedes, la mesa de trabajo. Igual, pastor. Aquí en este prestigioso canal emisora. Verdad que es un gusto que nos inviten y poder estar detrás de estos micrófonos y frente al mundo que nos ven a través de las pantallas, mirando este hermoso tema. Amén. La cruz y la resurrección. Tengo que ver la cruz en mí. No tengo que ver la madera. Tengo que ver qué sucedió en la cruz. Cuando llevan al Mesías a la cruz, le ponen 2 ladrones, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Todos 3 en la misma condición. ¿Por qué y para qué? Era necesario llevarlo con 2 ladrones, crucificarlo con 2 ladrones. ¿Qué vemos nosotros ahí? De pronto, no, pues quién sabe por qué sería. Crucificaron al Señor pobrecito en la cruz como quedó, y 2 ladrones. Poco le prestamos atención el motivo de los 2 ladrones. ¿Por qué lo crucifican también? Pero hoy vamos a mirar cuáles fueron las palabras de esos 2 personajes. El de la derecha y el de la izquierda. Sí. El de la izquierda le dice, estando todos 3 crucificados ya moribundos, le dice el de la izquierda, lo voltea a mirar y le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Vea la propuesta del que estaba a la izquierda, mirándolo en la cruz.
y él en la cruz también. El Señor no le dice nada. El de la derecha le dice, lo reprende, le dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Este hombre es inocente. Oh, gloria. El cual nosotros sí merecemos estar aquí colgados, mas él no. Wow. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vea la expresión del que estaba a la derecha. ¿Qué le pidió el de la derecha? No importa que esté muriendo en la cruz contigo. Veo la vida eterna. Me interesa la vida eterna. Oh, gloria. El que estaba a la izquierda quería que lo bajara de la cruz para seguir haciendo males. Para seguir dándose gusto a la carne. Alaba. Eso era lo que quería. Entonces, no sé cuál es nuestra oración. Decimos que estamos crucificados con Cristo en la cruz. Pero nuestra intención es diferente. Pero no importa que estemos crucificados con Cristo en la cruz. Lo que importa es cuál es su petición desde la cruz al Cristo. Wow. Si lo hemos reconocido como el Cristo, ¿será que es como el de la izquierda Alaba. o es como el de la derecha? ¿Será que vamos a la iglesia, al templo, a hacer peticiones como el de la izquierda? Dios mío. ¿O vamos a la iglesia a reconocer que Él es la vida? No me importa nada del mundo. Señor, acuérdate de mí. Aleluya. Soy un pecador, Señor. Ten misericordia. Sí. Y acuérdate de mí en tu reino. Wow. ¿Cuál es la oración del pueblo cristiano hoy? ¿Cuál? Creo que nuestra oración tiende más a ser como el de la izquierda. Dios mío. Ay, Padre. Pero Dios quiere un pueblo que oremos y miremos la cruz. Pero más de la cruz miremos al que estuvo en la cruz, al Cristo, y miremos la vida eterna como lo miró el de la izquierda. Gracias, Señor. Aleluya. Por eso el Señor le dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígueme. Y sí. No podemos seguir a Cristo sin cruz. Ahora, no es cargar una cruz de palo, de hierro, de oro, de bronce. No. Es cargar la cruz en nuestro corazón. Aleluya. Negarnos a sí mismo es cargar la cruz. El que carga la cruz tiene de entrada al reino, porque él dice, yo soy el camino. Ustedes no pueden entrarse en mí, pero sin cruz no pueden entrar. Tiene que cargar la cruz todos los días. ¿Por qué? Porque yo vengo a cualquier momento y el que no tenga cruz se queda. Dios mío. Y hoy en día el pueblo cristiano cargamos la cruz de vez en cuando. A veces cada 8 días que vamos a la iglesia, agarramos la cruz en la iglesia. Pero cuando tenemos identidad, cargamos la cruz en todo momento. Y el que carga la cruz, pone la otra mejilla para que le golpeen. Pero al pueblo cristiano nos falta cargar la cruz todo el tiempo. Por eso cambiamos de identidad. Por eso somos como el camaleón. En la iglesia somos muy santicos. Y en la calle somos otra persona. Dios. Pero muchas las veces nos han dicho, ¿y usted no es que es evangélico? ¿Usted no es que es cristiano? Y actuando así. ¿Usted no es que va a una iglesia? Yo lo he visto con la Biblia. Y me extraña que un cristiano actúe de esa forma. Nos lo han dicho impíos del mundo. Gente del mundo nos ha dicho esto en la cara. ¡Qué vergüenza! Porque ellos reconocen, el diablo reconoce que el Hijo de Dios debe tener una sola identidad. Pero vemos muchos que tenemos una identidad en la iglesia y otra en la calle. La resurrección. Nosotros tenemos que reconocer cuántas áreas de mi vida me faltan resucitar. Por eso no tengo una sola identidad, porque me falta resucitar de muchas áreas que operamos en el viejo hombre todavía. Pero es necesario que ese viejo hombre muera. Crucifíquese en la cruz ese viejo hombre para que el nuevo se vaya renovando cada día hasta llegar a la perfección de un varón perfecto
como fue Cristo. Dios en la mío, tierra. Padre, muy fuerte. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo creo que el pastor, ya que el tiempo es corto en cabina, en radio, haga una oración por todo aquel que nos está mirando, diferentes partes del mundo, y así pueda poner en práctica todos los pasos que usted habló de un discipulado y cómo hacer discípulos en todo el mundo. Le hago una oración, pastor, por todo este remanente. Gracias. Vea, se nos fue el tiempo. El tiempo y micrófonos es oro. Se va demasiado. Sí. Yo, gracias a Dios, soy locutor de radio también, periodista, y sé que el tiempo aquí es. Sí. Sí, Vamos a orar. Ahí le mostré rápidamente, no terminé de mostrar todo el discipulado, en lo que es el índice, no más el índice, son 27 lecciones. Estoy dispuesto, mi número de teléfono es más 57 322 284 4144. Más 57 322 284 4144. Estoy a la orden. Creo que voy a entrar en poco tiempo, un mes, para estar trabajando. No estoy diciendo que los dominicanos, el pueblo cristiano no ha hecho nada, ha hecho mucho. Pero vamos a ayudarnos unos a otros, a la luz de las Escrituras, a profundizar más el tema, la revelación del Evangelio. Así es. Más. Muy bien, vamos a orar dando gracias a Dios. Padre, Gracias a Dios. en el nombre de tu Hijo Jesús Sí, el Cristo, Señor. te damos gracias. Gracias por permitirme estar al aire a través de estos medios. Eres tú quien usa los vientos como mensajeros y penetramos los rincones más remotos del planeta a través de los medios. Hoy podemos alcanzar el mundo a través de estos poderes como es la televisión y la radio. Son poderes para que el Evangelio sea predicado. Mateo 24:14. Será predicado este Evangelio del reino. El Evangelio del reino. ¿Cuál es el Evangelio del reino? El que estamos anunciando. Será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hoy estamos corriendo a través de los medios de comunicación, radios, televisión, redes digitales y personalmente predicando el Evangelio del Reino. Gracias por la audiencia, gracias por las personas que nos ven a través de las plataformas. Oramos y declaramos paz en sus vidas en el nombre de Cristo. Maranata. Buenos días. Amén, amén. Impresionante el tiempo profético como estamos viviendo aquí con el pastor Alberto. Aleluya. De verdad que sí, muy interesante esta enseñanza acerca del discipulado. Sé que mucha gente aprende bastante, póngalo en práctica y ya cuando vuelva de nuevo el pastor lo tenemos por aquí para que siga dando lo típico y la parte importante de formar discípulos. Pastor, un placer tenerlo aquí en esta cabina, de verdad que sí, y más que bienvenido a esta plataforma. Se puede pedir esa bella audiencia de la gente linda allá de Colombia, de Cartagena. Puede despedirse de esa gente linda que están ahí. Amén, amén. Gracias por dejarnos de entrar a sus hogares, por permitirnos estar en sus pantallas, en sus teléfonos. Gracias. Alberto Cova, nada más que un siervo de Colombia en este país dominicano para ayudarnos unos a otros a profundizar más el Evangelio. Me alegra mucho y bueno, pronto estaremos otra vez con ustedes. Buenos días. Amén. Así que compártale me gusta para que YouTube recomiende lo que es este video. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Hermano Christopher Lario. Hasta la próxima. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.